Ok, ahora vamos a ver otros ejercicios con respecto a estas simetrías. La pregunta es si nuestro grupo G es abeliano, es decir, si es conmutativo. Y la respuesta es que no. Vamos a demostrar por qué. Estas operaciones no van a conmutar, entonces hay que ver otra vez quién era r medios al cubo, que rápidamente vemos que era r cúbica era r cuadrada por r. Entonces ya teníamos calculada esa r cúbica, que es esta, y nada más vamos a operar con la reflexión por el eje Y. El eje Y cambiaba el 1 con el 2 y el 4 con el 3. Entonces el 1 va al 2 y el 2 va al 1. El 2 va al 1 y el 1 va al 4. El 3 va al 4 y el 4 va al 3. Y el 4 va al 3 y el 3 va al 2. Y obtenemos este resultado. Ahora, si conmutamos la operación, ¿qué vamos a obtener? El 1 va a dar al 4 y el 4 al 3, el 2 al 1 y el 1 al 2, el 3 al 2 y el 2 al 1, y el 4 al 3 y el 3 al 4. Donde vemos que claramente estas matrices son distintas y entonces las operaciones no conmutan. Por eso, nuestro grupo G de simetrías del cuadrado no es un grupo abeliano. Ahora, ¿cuál es el orden del grupo? Pues es el cardinal del grupo. Ya habíamos enlistado todos sus elementos como rotaciones y reflexiones, más el neutro, y claramente el orden del grupo es 8. Entonces el orden de G es 8. También lo podemos denotar así, con una O, o con el símbolo del cardinal. Y también vamos a ver cuál es el orden de sus elementos. El orden de este elemento, rotación por pi medios, es 4. Ya habíamos visto por qué. Si rotamos pi medios 1, 2, 3 y 4 veces, pues regresamos al neutro. El orden del neutro es 1. El orden de R de pi ¿quién sería? Pues si rotamos 1 y 2 veces, llegamos al neutro. Entonces es 2. Porque R cuadrada de pi es el neutro. Ahora veamos el orden de la rotación por 3 pi medios. El orden de R de 3 pi medios es 4. ¿Por qué?
3/3 era la que nos llevaba del 1 al 4, y los demás se movían. Vamos a calcularlo compuesto consigo mismo 4 veces para llegar al neutro. Puedo hacer esto para ahorrar espacio. Y acá abajo voy a calcular los cuadrados de estos. Entonces aquí al cuadrado tenemos que el 1 va al 4, el 4 va al 3, el 2 al 1 y el 1 al 4, el 3 al 2 y el 2 al 1, el 4 al 3 y el 3 al 2, y tenemos este en cada uno de estos. Tenemos que el 1 va al 3 y el 3 va al 1, el 2 va al 4 y el 4 va al 2, el 3 va al 1 y el 1 va al 3, y el 4 va al 2 y el 2 va al 4, que me regresa al neutro. Es por eso que el orden de esta rotación es 4. ¿Por qué? R de 3/3 a la cuarta me da el neutro. Y ya la tenemos. Esa era nuestra última rotación. Ahora vamos con las reflexiones. Primero con la reflexión de X, a ver cuál es su orden. Ya habíamos visto que ρ de X lo podíamos escribir como una composición de ρ de Y con ρ de π al cuadrado. Yo afirmo que el orden de esta reflexión es 2, y vamos a ver por qué. Entonces, reflejar con respecto al eje X, permuta al 1 y al 4, al 2 y al 3, y si su orden es 2, quiere decir que operado consigo mismo 2 veces, me va a llevar al neutro. Entonces el 1 va al 4 y el 4 va al 1, el 2 al 3 y el 3 al 2, el 3 al 2 y el 2 al 3, el 4 al 1 y el 1 al 4. Que es el neutro, por lo tanto el orden de esta reflexión con respecto al eje X es 2. Ahora sigue la reflexión con respecto a 45 grados. Y afirmo también que su orden es 2, y vamos a ver por qué. La reflexión con respecto a esta diagonal dejaba fijos al 1 y al 3, permutaba a los otros dos, y si compongo esto 2 veces, ¿qué voy a obtener? El 1 al 1, porque queda fijo, el 3 también, el 2 al 4, el que se permutaba con el 2, el 4 al 2, y el 2 al 4, que es el neutro. Sigue la otra reflexión de la otra diagonal de 135 grados. El orden también es 2, y vamos a ver por qué. Esta reflexión de 135 ya habíamos visto que se escribía como esta composición de reflexión con rotación, y vamos a ver por qué su orden es 2. Entonces, como habíamos visto, la reflexión de 135 es la composición de estas dos operaciones, que nos da lo que ya teníamos como reflexión por esa diagonal. El 2 y el 4 quedan fijos y los demás se permutan. Ahora, esta operación tiene orden 2. Vamos a ver por qué.
1 va a dar al 3, el 3 va al 1, el 2 al 2, porque quedó fijo, el 4 también, el 3 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 3, que es el neutro. Por lo tanto, el orden de esta reflexión es 2. Y entonces ya tenemos el orden de la reflexión de 135 grados y con esto terminamos los órdenes de los elementos del grupo. Ya tenemos el ejercicio resuelto y si tienen más dudas o quieren saber otras cosas, con mucho gusto por el mail, por el correo institucional o ya sea el chat o por la plataforma, por los mensajes, me pueden contactar para resolverlas. Gracias.